repente todos tus problemas se van a evaporar, pero sí te vas a sentir acompañado sabiendo que no estás luchando solo. Es un recordatorio constante de que hay algo más grande en juego y que incluso en los días más difíciles, Dios está ahí, orquestando todo de una manera que a veces no entendemos, pero que siempre tiene un propósito. Y hablando de propósito, aquí entra algo que es crucial. A veces nos olvidamos de que Dios no es solo un espectador en nuestra vida. Él quiere ser un participante activo. Quiere guiarte, quiere ayudarte a tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Y cuando empiezas a dejarle espacio para que lo haga, te das cuenta de que las cosas comienzan a fluir de una manera mucho más natural. Es como remar a favor de la corriente. Cuando tratas de controlar todo, te cansas, luchas y muchas veces te frustras porque no todo sale como esperabas. Pero cuando sueltas un poco ese control y dejas que Dios sea quien te guíe, te das cuenta de que las cosas empiezan a encajar de una manera que antes no habías visto. No es que te vuelves pasivo, al contrario, sigues tomando acción, pero lo haces con una confianza diferente, sabiendo que no estás solo en este camino. A lo largo del video vamos a ver cómo involucrar a Dios en áreas específicas de tu vida. Vamos a hablar de tus relaciones, de tus decisiones, de tus sueños y hasta de esos momentos donde parece que nada tiene sentido. Porque una vez que aprendes a llevar a Dios a cada rincón de tu vida, empiezas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Empiezas a vivir con una confianza que va más allá de lo que puedas entender. Y ese es el punto de todo esto. No es que tus problemas desaparezcan, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. No es que dejes de trabajar por tus sueños, pero sí empiezas a caminar con una certeza diferente, sabiendo que lo que está en tus manos hacer, lo harás con todas tus fuerzas, y lo que no puedes controlar, lo dejas en manos de Dios. Porque cuando llegas a ese punto, cuando realmente sueltas el control y dejas que Dios haga lo suyo, todo cambia. Es como si dejaras de remar contra la corriente y finalmente empezaras a fluir con el río. Y créeme, esa es una de las sensaciones más liberadoras que puedes experimentar. Así que, mientras seguimos en este viaje, quiero que te vayas preparando para profundizar en cómo puedes empezar a practicar esto en cada área de tu vida. Porque no se trata solo de decirlo, se trata de vivirlo. Y cuando lo vives, la vida mejora de maneras que nunca imaginaste. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque claro, hablar de involucrar a Dios en todo suena muy bien en teoría, pero lo importante es llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacemos que esa conexión con Dios se refleje en lo que vivimos cada día? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos de una manera que sea genuina, que no sea simplemente un ritual vacío, sino algo que realmente transforme nuestro corazón? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque pensaste que no podías? ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vas a sentir miedo, significa que el miedo no va a gobernar tu vida. En 2 de Timoteo 1, Dios nos dice algo clave, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice aquí? Dios no nos ha dado miedo, no es parte de su diseño para nosotros. Lo que nos ha dado es poder, y es que cuando tienes fe, el miedo pierde su poder sobre ti, porque sabes que no estás solo, sabes que no depende solo de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo no tiene opción más que desaparecer. Mira el caso de Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro tenía su mirada en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró las olas, en el momento en que se enfocó en la tormenta en vez de en Jesús, empezó a hundirse. Esto nos pasa a todos. Cuando ponemos nuestra atención en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando ponemos nuestra atención en los problemas, en el miedo, en las dificultades, nos empezamos a hundir. Por eso una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe qué hacer cuando el miedo aparece. Y la respuesta es simple: mirar a Dios. Cuando tengas ansiedad, cuando sientas que no puedes, cuando el miedo te quiera paralizar, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te haga pensar que no puedes, que no eres suficiente, que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. Así que la tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe, mantén tu mirada en Dios y sigue adelante.
porque el miedo solo tiene poder cuando tú se lo das. Parte 4. La fe transforma la ansiedad en paz y seguridad. Aquí es donde muchos fallan. Creen que tener fe significa que nunca van a sentir ansiedad, que nunca se van a preocupar, que siempre van a estar en paz automáticamente. Pero no es así. La fe no es una varita mágica que hace que todos tus problemas desaparezcan. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual que requiere que confíes en Dios, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. La ansiedad es, en esencia, el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que sucede cuando miras el futuro con miedo en vez de con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal, en vez de recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que dice Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. La mente te llena por dentro y te hace decir, no sé cómo, pero sé que Dios está conmigo, y eso me basta. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, el apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate que no promete que todo se va a resolver de inmediato, pero sí promete algo mejor, paz. Y cuando uno tiene paz, puede respirar, puede pensar, puede esperar. Así que si estás pasando por un problema que te tiene atrapado, lo primero que necesitas hacer es correr a la presencia de Dios. No para exigir respuestas, sino para recibir consuelo. No para manipular a Dios con tus deseos, sino para alinear tu corazón con su voluntad. No para escapar de la prueba, sino para recibir la fuerza que te hará resistir y superarla. Y si sientes que ya no tienes palabras, no te preocupes. A veces solo hace falta decir, aquí estoy, Señor. No sé qué hacer, pero confío en ti. Esas pocas palabras, dichas desde el alma, pueden mover el cielo. Porque lo que toca el corazón de Dios no son oraciones perfectas, sino corazones sinceros. Entonces, la segunda gran clave para afrontar los problemas que te agobian es esta. No luches solo. Acércate a Dios. Hazlo parte activa del proceso. Su presencia es tu refugio, su palabra es tu dirección y su amor es tu fuerza. Cuando lo haces, no solo sobrevives, sino que comienzas a vivir con esperanza. Parte 3. Aprende a ver el problema desde los ojos de la fe, no desde el miedo. Cuando los problemas llegan, la primera reacción humana casi siempre es el miedo. Ese temblor en el corazón que te hace pensar en todo lo que puede salir mal, en todo lo que ya salió mal y en todo lo que quizá nunca se arregle. El miedo es astuto, se mete en la mente como un pensamiento, pero pronto toma el control del ánimo, de las decisiones y hasta de la forma en que ves a Dios. El miedo distorsiona la realidad, te hace pensar que estás solo, que no hay salida, que lo que estás enfrentando es más grande que tú e incluso más grande que Dios. Pero aquí es donde entra la fe, y no cualquier fe, sino una fe práctica, valiente, activa. A veces creemos que tener fe es simplemente creer que todo se va a arreglar, pero no. Tener fe no es negar la existencia del problema, es decidir no dejarte dominar por él. Es como ver el mismo mar que vio Pedro cuando caminó sobre las aguas, pero elegir mirar a Jesús en vez de mirar las olas. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versos 28 al 30, Pedro le dice a Jesús, Bien significa prepararse para imprevistos. Un fondo de emergencia no es un lujo, es una barrera contra el caos. Sin él cualquier problema, una enfermedad, una reparación, una pérdida de empleo, puede desestabilizar todo lo que ha construido. Con él, esas mismas situaciones se vuelven manejables. Y cuando su vida financiera es estable, el resto de las áreas puede alinearse con mucha más facilidad, porque el orden no es solo físico o mental, también es numérico. Y cuando domina esos números, domina gran parte de su destino. Poner en orden su vida también exige tomar control de su mente. Puede tener sus finanzas equilibradas, su agenda planificada y su entorno limpio. Pero si su pensamiento está lleno de ruido, dudas y distracciones, seguirá sintiendo que vive en medio del caos. La mente es el centro de mando de toda su existencia. Lo que ocurre ahí se refleja en cada decisión, cada acción y cada resultado. Y si no la entrena,
se convierte en un terreno fértil para la procrastinación, la inseguridad y la autocomplacencia. La mayoría de los hombres no tienen problemas por falta de capacidad, sino por falta de dirección mental. Sus pensamientos son dispersos, saltan de una preocupación a otra, se enredan en lo que no pueden cambiar y pierden energía en lo que no merece su atención. El orden mental comienza con aprender a filtrar lo que entra en su cabeza. Cada conversación, cada noticia, cada contenido que consume es alimento para su mente. Si se alimenta de basura, no espere claridad. Si se rodea de negatividad, no espere optimismo. Así como no llenaría su cuerpo de comida dañina esperando tener salud, no puede llenar su mente de ideas tóxicas y esperar productividad y paz. Filtrar lo que ve, lo que escucha y con quién pasa tiempo no es elitismo, es autocuidado. Porque su energía mental es limitada y cada estímulo compite por ella. Otra clave es desarrollar un sistema para procesar sus pensamientos. No se trata de reprimir lo que siente, sino de canalizarlo. Anotar ideas, reflexionar a solas, practicar meditación o simplemente caminar sin distracciones le da a su mente el espacio para ordenar lo que de otra forma quedaría atascado. La claridad no llega por accidente. Es el resultado de crear espacios para pensar. Un hombre que no se detiene a pensar está condenado a reaccionar impulsivamente. Y las reacciones impulsivas rara vez crean una vida en orden. En este punto quiero que recuerde algo. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal. Aquí encontrará herramientas constantes para fortalecer su mente y dirigir su vida con intención. Y cuénteme en los comentarios, ¿qué es lo que más le distrae en su día a día y que sabe que debe eliminar para tener más control mental? Porque al final su vida es una proyección de su mente. Si quiere que su entorno sea más claro, su camino más recto y su destino más predecible, primero debe poner en orden el único lugar que siempre lleva consigo, sus pensamientos. Un pensamiento disciplinado genera acciones precisas. Acciones precisas generan resultados consistentes. Y resultados consistentes construyen una vida estable. Su mente es el terreno, su disciplina, la herramienta, su vida ordenada, la cosecha. Poner su vida en orden requiere también alinear su salud física con sus objetivos. No importa qué tan clara sea su visión o qué tan precisos sean sus planes, si su cuerpo no tiene la energía... Mitas, para nada. Él entra en la situación como un guerrero feroz que lucha por los suyos, remangándose la camisa. En el libro de Éxodo, hay una declaración que pone la piel de gallina. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Percibe la magnitud de esto. No eres tú quien tiene que ponerse los guantes de boxeo. Es el Todopoderoso quien se levanta en tu favor. Mucha gente, por falta de discernimiento, confunde tu humildad con debilidad. Te ven buscando la paz, prefiriendo doblar rodillas en oración en lugar de armar un escándalo, perdonando en vez de devolver el golpe, y piensan, este es pan comido, está derrotado. Pobres ilusos. No saben que el silencio de un elegido muchas veces es el sonido de la antesala del cielo posicionándose para actuar. Dios puede parecer silencioso por un tiempo, es cierto, pero nunca, jamás está parado. Su justicia puede parecer lenta al ojo humano ansioso, pero te aseguro que no falla ni por un segundo. Acuérdate del faraón. Ese hombre lo descubrió de la peor forma posible, a la mala, como diríamos nosotros. Oprimió al pueblo, se burló de sus clamores e ignoró olímpicamente todas las advertencias divinas. Pero, ay amigo, cuando decidió endurecer su corazón, fue el propio Dios quien enfrentó su arrogancia desmedida. Las plagas, el mar rojo dividiéndose como una cortina gigante, el poderoso ejército egipcio tragado por las aguas. Todo eso grita la misma verdad ineludible. Nadie, absolutamente nadie, gana cuando decide echarle un pulso a Dios. Lo que el faraón nunca tuvo la capacidad de entender es que los esclavos que él maltrataba no eran gente común y corriente. Eran escogidos. Cada golpe de látigo que él daba sobre sus espaldas era en realidad una afronta directa al corazón del Padre. Y hoy pasa lo mismo contigo. Cuando alguien te ataca, pensando que eres presa fácil, no se da cuenta de que está comprando un boleto directo para enfrentarse con el Creador del universo. Es una locura espiritual. Por eso, mantén la calma, porque quien se mete contigo se está metiendo en un lío del que no podrá salir ileso. La misma dinámica, casi como un guión divino, aparece en la historia de Daniel. La envidia es cosa seria. Esos funcionarios celosos se unieron para derribarlo y manipularon al rey hasta lograr que lo tiraran al foso de los leones. ¡Qué situación tan desesperada! Pero, ¿quién cerró la boca de esas bestias hambrientas? No fue Daniel con sus fuerzas, fue Dios. Porque cuando alguien arma una coartada para un elegido, cree que está cavando tu tumba.
Pero el Señor tiene la maestría de transformar esa trampa mortal en un escenario de lujo para tu liberación. Aquellos leones que debían devorarlo se convirtieron. Quiero que mi vida espiritual se profundice. No quiero ser un creyente superficial, que solo se sostiene cuando todo va bien, pero que se cae cuando llegan los problemas. Anhelo tener raíces tan firmes que, aun cuando todo alrededor se tambalee, yo permanezca en pie porque mi sustento proviene de ti. Enséñame a buscarte en oración constantemente, a alimentarme diariamente de la Escritura, a meditar en tu verdad de día y de noche, para que mis raíces espirituales se fortalezcan cada día más. Padre, también te pido que me guardes de la impaciencia, porque sé que un árbol no crece de la noche a la mañana. Las raíces tardan en profundizarse, y la fortaleza se desarrolla con el tiempo y la perseverancia. Ayúdame a permanecer constante en la fe, a no rendirme cuando no veo resultados inmediatos, a confiar en que aunque no todo sea visible, mis raíces están creciendo en lo secreto, allí donde nadie las ve, pero donde se define mi verdadera fortaleza. Espíritu Santo, quiero que seas ese río de agua viva que corre continuamente en mi vida, que me refresca en tiempos de sequía, que me fortalece en los días de calor, y que me da vigor cuando siento que ya no puedo más. Baña mis raíces con tu gracia, con tu amor, con tu paz. Permíteme experimentar la plenitud de tu presencia como mi fuente inagotable de vida. Hoy declaro que soy como ese árbol del Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua, fuerte, frondoso, con raíces profundas y firmes en el Señor. Declaro que no seré arrancado por ninguna tormenta, ni por los vientos de la adversidad, ni por la sequía de este mundo, porque mis raíces están en Cristo, la roca eterna y el manantial de agua viva. Padre, quiero vivir una vida que no dependa de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interior que proviene de ti. Quiero que mi fe sea inamovible, que mi confianza esté puesta únicamente en ti, y que, aunque pasen los años, yo siga dando fruto para tu gloria, porque estoy firmemente arraigado en tu amor. Si hoy deseas tener raíces firmes como el árbol plantado junto a las aguas, escribe en los comentarios esta frase: mis raíces están firmes en el Señor. Padre amado, en esta mañana levanto mi voz delante de ti con la convicción de que mi vida está en tus manos y que nada sucede fuera de tu perfecto control. Tu palabra en el Salmo 1 me recuerda que aquel que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo. Hoy hago esta declaración de fe. Yo daré fruto en el tiempo correcto, en el tiempo señalado por ti, que reconstruida en parte, no tenía la gloria de antaño. Sus calles polvorientas eran transitadas por mercaderes que gritaban sus precios sin reparo, sacerdotes que cruzaban con gesto altivo y artesanos que se afanaban en sus labores. La vida cotidiana transcurría con aparente normalidad, pero debajo de esa fachada latía una realidad que descomponía el alma de la nación. Malaquías caminó hasta el atrio del templo, donde los sacerdotes realizaban sus labores diarias. Allí observó con detenimiento lo que antes solo había sospechado: los sacrificios que ofrecían al Señor eran indignos. Animales enfermos, ciegos y cojos eran llevados al altar, ofrecidos con indiferencia por sacerdotes que se habían vuelto negligentes. El humo de aquellas ofrendas subía al cielo, pero en lugar de un aroma agradable, era un hedor de engaño y desobediencia. Uno de los sacerdotes, un hombre robusto de mirada cansada, tomaba un cordero visiblemente enfermo y lo entregaba al sumo sacerdote con un gesto de desdén. Malaquías sintió una punzada en el corazón. ¿Acaso no está escrito en la ley que el Señor exige lo mejor del rebaño? Murmuró para sí. Nadie parecía preocuparse. Los sacerdotes tomaban los sacrificios con desgano, recitaban oraciones sin fervor y despachaban a los fieles con rapidez, más preocupados por los tributos y las ofrendas monetarias que por el verdadero culto al Altísimo. Siguió avanzando entre la multitud, observando con ojos afilados la decadencia que corroía al pueblo elegido. En los mercados cercanos, comerciantes se enriquecían con medidas injustas,
pesando menos de lo debido y vendiendo a precios desorbitados a los más pobres. No lejos de allí, hombres de Israel tomaban esposas extranjeras, apartando sus corazones del Dios de sus padres para seguir los caminos de dioses ajenos. Malaquías vio a uno de esos hombres, un comerciante con ropas lujosas, abrazando a su esposa amonita mientras ignoraba a la mujer israelita que había sido su compañera desde la juventud. El dolor en los ojos de la primera esposa era evidente, pero nadie parecía darle importancia. El profeta sintió rabia, pero también tristeza. ¿Cómo era posible que después de todo lo que habían sufrido, después del exilio, la esclavitud y la destrucción, aún no hubieran aprendido? Decidió alejarse del bullicio y se dirigió hacia la puerta oriental de la ciudad, donde los ancianos solían reunirse al caer la tarde. Allí encontró a un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por Antes se aclara y el alma se estabiliza. Cuando llegues a ese punto, descubrirás algo hermoso. La paz de Dios no depende de que las circunstancias cambien, sino de que tu confianza madure. Es la misma paz que guardó a Daniel en el foso, que acompañó a José en la prisión y que sostuvo a Jesús en Getsemaní. Esa paz es real, está disponible y empieza a manifestarse cuando decides creer más en lo que Dios puede hacer que en lo que el miedo te dice. Parte 2. Cuando la angustia se levanta con fuerza y parece que Dios guarda silencio. Hay días en los que el alma se despierta cansada, antes incluso de abrir los ojos. Días en los que las preocupaciones ya están esperando en la puerta de la mente, listas para ocupar cada pensamiento. Y es en esos momentos cuando más difícil se vuelve confiar, porque pareciera que todo lo que sabías se tambalea, y el silencio de Dios duele más que las pruebas mismas. Pero es precisamente ahí donde la fe se pone a prueba, y el corazón se moldea. Porque confiar en Dios no es hacerlo cuando todo está claro, sino cuando no hay nada visible que confirme lo que crees. Dios nunca prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Y es esa promesa la que sostiene al creyente cuando la angustia grita fuerte. Mira la vida de Job, por ejemplo. Perdió su familia, su salud, sus bienes, y aún así dijo, aunque él me mate, en él esperaré. No lo dijo desde la comodidad, lo dijo desde el suelo, desde el quebranto. Esa es la clase de confianza que el cielo premia. La confianza que no depende de resultados inmediatos, sino del conocimiento profundo de quién es Dios. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Dios calla para enseñarte a escuchar lo que antes no podías oír. Su silencio no es castigo, es parte del proceso de maduración espiritual. En ese silencio, la fe aprende a caminar por convicción y no por emoción. Es como si Dios te dijera, ya te enseñé a confiar cuando te hablo, ahora quiero que confíes cuando parezco callar. Y aunque el alma se resista, ese tipo de fe desarrolla una fortaleza que el enemigo no puede quebrar. También funciona entender que la angustia no se vence huyendo de ella, sino enfrentándola desde la fe. No se trata de ignorar el dolor, se trata de mirarlo de frente con la certeza de que Dios está ahí. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, su alma estaba angustiada hasta la muerte, y aún así oró. No evitó el momento, lo atravesó con oración, con entrega y con confianza. Nos enseñó que el alma humana puede sufrir, pero también puede rendirse ante la voluntad divina y encontrar en esa rendición su victoria. Otra manera de enfrentar esos días en los que la fe parece débil es aprender a hablarte a ti mismo como Dios te hablaría. La mente puede convertirse en nuestro peor. Las que hacen mi vida más placentera son recordatorios de tu amor paternal. Las oportunidades que pones en mi camino son ventanas abiertas a tu providencia. Cada puerta que abres, cada posibilidad de crecimiento, cada nueva experiencia que me permites vivir, es una muestra más de tu cuidado perfecto. Me maravillo al ver cómo diriges las circunstancias, cómo entrelazas los eventos de mi vida para mi bien, cómo transformas incluso los desafíos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En cada detalle de mi vida, por pequeño que parezca, puedo ver tu mano bondadosa obrando para mi bien. Las amistades que has puesto en mi camino, los mentores que me han guiado, los recursos que has provisto, las habilidades que me has permitido desarrollar, todo habla de tu generosidad
sin límites. Hasta los momentos de prueba se convierten en testimonios de tu fidelidad cuando miro hacia atrás y veo cómo me has sostenido y fortalecido a través de ellos. Mi alma se regocija al recordar tus innumerables actos de bondad, las veces que has intervenido de maneras inesperadas, los momentos en que tu provisión ha llegado justo a tiempo. Cada bendición es un recordatorio de tu amor. Cada don es una evidencia de tu gracia. Y cada provisión es una muestra de tu fidelidad inquebrantable. Padre amoroso, en este momento te suplico que derrames tu paz sobre mi vida, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes dar. Que esta paz gobierne mi corazón en medio de las circunstancias cambiantes, que sea mi ancla en momentos de tormenta y mi refugio en tiempos de inquietud. Permíteme ser un canal de tu paz para aquellos que me rodean, llevando serenidad a donde haya agitación. Concédeme la sabiduría necesaria para enfrentar cada situación que se presente en este día, que pueda discernir lo correcto de lo incorrecto con claridad cristalina, que mis decisiones estén fundamentadas en tu verdad y no en las presiones del momento. Dame el entendimiento para ver más allá de lo superficial, para comprender las consecuencias de largo plazo de mis acciones y para actuar conforme a tu perfecta voluntad en cada circunstancia que enfrente. Revísteme con tu fortaleza divina, Señor, para que pueda mantenerme firme ante las adversidades que puedan surgir. Que tu poder se manifieste en mi debilidad, permitiéndome superar los obstáculos que encuentre en mi camino. Dame la resistencia para no desfallecer cuando el camino se torne difícil, y el valor para enfrentar los desafíos con fe inquebrantable. Que tu fuerza sea mi sustento cuando mis propias fuerzas se agoten. Extiende tu manto de protección sobre mis seres queridos. Guárdalos de todo mal y peligro en cada aspecto de sus vidas. Protege sus entrañas.